Pero sí, o sea, yo creo que de hecho todos tenemos fe, ¿no? O sea, todos ya tenemos fe. La cosa es, el problema es en qué lo estamos enfocando, ¿no? A veces, incluso he escuchado opiniones que decían, aquellos que no creen en Dios están usando su fe en no creer, ¿no? Y no, todos tenemos fe, o sea, todos nacemos con, o sea, todos tenemos fe. Bueno, quizás no nos enteramos cuando somos pequeños, no como estaba diciendo Karina, no, o sea, yo no sabía que no tenía fe, pero ya ahora lo sabemos y en qué es lo que tenemos que utilizar nuestra fe. Entonces, tú tienes fe. Si tú estás viendo esta transmisión y dices, no, yo no tengo fe, no, sí, sí tienes fe. Solamente tienes que usarlo y enfocarlo en quién pones tu fe. Si tú pones tu fe en ti mismo, si tú pones tu fe en no creer en Dios, si tú pones tu fe en creer en Él. Entonces todos tenemos fe, todos podemos creer. Ujú. Pero Yoli, y has mencionado sí, en cuanto a la fe, ¿no? En que todos lo tenemos, pero ¿y qué de aquellos que tienen poca fe? Ah, ok, ok, O ok. los que dicen, yo tengo poca fe, no sé, Dios no me escucha mucho porque yo no tengo mucha fe, ¿no? No, yo creo que se trata de, o sea, hay un versículo en la Biblia que habla de la fe del granito de mostaza. ¿No? Si tu fe es del tamaño de eso, o sea, eres capaz de hacer esto. Entonces yo creo que a veces no se trata del tamaño de tu fe, ¿no? O sea, por más pequeña que sea, si tú decides creer, así va a ser. Yo creo que el problema más radica en el conocimiento de lo que puede hacer Dios. O sea, porque ¿cómo podemos aplicar fe? ¿Cómo podemos creer en algo si no sabemos que ese algo puede hacer tal cosa? Entonces no puedes usar tu fe si no sabes. Por ejemplo, ya yo quiero usar mi fe, pero no sé que Dios puede sanar. Entonces, ¿cómo voy a usar mi fe para que sea sano alguien si ni siquiera sé que Dios puede sanar? Entonces, quizás se trata más de conocimiento, se trata más de conocer a ese Dios, conocer a Jesús, no lo que Él ha hecho, lo que puede hacer. Entonces, cuando tú ya empiezas a conocer, empiezas a llenarte de fe, ¿no? Empiezas a, a creer más. Entonces, estás teniendo conocimiento y puedes usar tu fe. Por más que sea como un granito de mostaza, si tú crees, se va a hacer, ¿no? Y es lo que Jesús decía, no puedes mover esa montaña, incluso mayores cosas que en mí harán, dijo. Entonces se trata de creer. Y yo creo que también, si, o sea, si decimos no tenemos poca fe, yo creo que esa fe que tenemos agrada a Dios, ¿no? Dios está agradado, ¿no? Con la fe que tú tienes. Entonces, no es en vano, ¿no? Si tú comienzas a creer, es poco a poco. Yo creo que la fe va creciendo, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, porque a veces o bueno, al principio de repente cuando conocimos a Dios teníamos fe en cosas pequeñas, pero ya cuando fuimos escuchando de Jesús y leyendo su palabra y teniendo una relación con Él, creo que la fe crece, ¿no? Nuestra fe va aumentando y no te preocupes, ¿no? Si ahorita tienes quizás o piensas que tienes una poca fe, ¿no? O no, Dios no me va a utilizar o Dios no va a hacer que este milagro suceda, ¿no? Va a suceder, solo que tienes que tener paciencia y va a llegar en su tiempo. Sí, no rendirse cuando, porque en realidad si tú ya estás teniendo fe en que Dios va a cumplir con algo que quizás tú le estás pidiendo y estás creyendo, como dice la misma definición de la fe en la palabra, ¿verdad? Que ya tú tienes esa certeza, tienes esa convicción. Entonces yo ya le pedí esto a Dios y si está de acuerdo a su voluntad, entonces sabes que va a llegar en algún momento. Quizás no en el tiempo que tú lo estás pidiendo y eso no significa que Dios no te ama o que Dios no te ha escuchado. Él sí te ha escuchado, pero probablemente lo que le estás pidiendo quizás no está dentro de su voluntad o quizás también no está en el tiempo correcto o tiene algo mejor para ti, ¿no? Entonces yo creo que siempre es cosa de creer de que Dios tiene lo mejor para uno. Así es, así es. Y justo de eso, Karina, o sea, que tú mencionas, ¿no? Quizás Dios no te ha respondido porque quizás no era su voluntad, ¿no? Porque tú usaste tu fe, no, Dios, yo quiero el día de mañana ganarme la lotería y voy a usar toda mi fe. Oh Dios, quiero usar mi fe para esto. Y quizás eso que estás usando, eso que quieres lograr, o sea, no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿No? O sea, ¿cómo nosotros en la Biblia dice, y estamos seguros de que Él nos escuchará
cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. ¿No? Esto es lo que dice, ¿no? Entonces, entonces ¿cómo podemos identificar esto? O sea, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios y cuál no? Bueno, yo creo que la voluntad de Dios nosotros la podemos ver en su palabra, ¿no? Creo que eso es algo que debemos de hacer, ¿no? Ahí está la guía, ahí están, yo diría, los mejores consejos, ¿no? Y la mejor información sobre qué es lo que Dios desea que hagas en diferentes situaciones que estés pasando por tu vida, ¿no? Entonces yo creo que si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, creo que esa es una de las formas. No sé si quizás hay alguna otra forma. Creo que, Yuli, tú tienes por ahí, no sé. Sí, en la Biblia dice, en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, nunca Dios va a tener una voluntad mala o que vaya en contra de lo que nosotros podemos desear, ¿no? O de nuestros sueños, sino que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que sus planes son más grandes que los nuestros. A veces nosotros podemos pensar una cosa, ¿no? Pero Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros, ¿no? Y sabemos que siempre su voluntad va a ser buena y perfecta, ¿no? Pero eso me hace pensar, pero ¿cómo, quizás algunos chicos tienen esta duda, cómo podemos alimentar nuestra fe? O sea, ¿cómo podemos hacer que nuestra fe crezca, ¿no? Si es que crece la fe, ¿cómo nuestra fe puede Justo crecer? antes de entrar antes de entrar a ese tema, ¿no? Podemos mencionar también algunos filtros, ¿no? De cómo saber qué es la voluntad de Dios. O sea, qué cosa sí o sí no es la voluntad de Dios. ¿No? Definitivamente yo creo que algo que no es la voluntad de Dios es algo que vaya en contra de su palabra. ¿No? Obviamente tú dices, Dios, yo quiero hacer esto, pero esa acción conlleva a ir en contra de la palabra de Dios, ¿no? Supongamos de robar. ¿No? Porque a veces hemos escuchado muchas veces que dice el fin justifica los medios, ¿no? Y no es así, no es así. O sea, tú tienes que vivir una vida de principios. Entonces, si tú estás haciendo algo y tienes fe, pides por algo, pero ese algo va en contra de la palabra, entonces no es la voluntad de Dios. No, estas son unas cosas. ¿Qué más filtros podemos tener, ¿no? Para poder saber cuál es la voluntad de Dios? Yo me acuerdo que una vez escuché en una prédica, ¿no? Que decían, supongamos que a tu niño de, por decirte, no sé, 5 o 6 años te dice, yo quiero un carro en este momento, ¿no? Obviamente, ¿no? Tú como padre sabes que en algún momento va a tener ese carro, pero hoy a sus 5 años todavía no es el tiempo adecuado para que él maneje pues un carro de tamaño regular, ¿no? Entonces quizás él está llorando y está diciendo yo no entiendo, pero yo quiero mi carro, yo te lo estoy pidiendo. Y sí, quizás tienes la plata para comprarse y dárselo ahí mismo, pero no es el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, ¿no? Ver, ¿no? También cuál es la voluntad de Dios en el tiempo correcto cuando vamos a pedir algo también, ¿no? Sí, y yo creo que lo más importante incluso de usar filtros y todo esto, yo creo que es la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Porque, o sea, la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo es el que te va a revelar las cosas, que te va a guiar, ¿no? Y eso es, o sea, cuando Jesús se fue, ascendió al cielo, él dijo, no se preocupen, que yo me voy, pero les voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo, ¿no? El Consolador, el que les va a guiar, ¿no? Y vendrá sobre ustedes y les dará poder. Entonces, esto es a quien debemos preguntar, ¿no? Y mucho más allá de filtros, ¿no? El Espíritu Santo nos guía. Entonces, saber cuál es la voluntad del Padre para poder usar nuestra fe, ¿no? Para poder creer. Entonces, vamos a continuar cómo alimentamos nuestra fe, ¿no? ¿Cómo hacemos cómo podemos usar más fe o creer más, ¿no? O hacer que nuestra fe crezca. A mí, en lo personal, algo que me ayuda mucho, ¿no? a alimentar mi fe es viendo la creación de Jesús, viendo todo lo que hizo, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Viendo lo increíble, ¿no? que es la naturaleza. Y lo otro también que me ayuda es poderme rodear de buenas amistades.
de buenos amigos que me ayuden a crecer en la fe, ¿no? No que me arrastren y que, no sé, me lleven por otro lado, sino que me animen y me ayuden, ¿no? Es algo que a mí también me ayuda mucho. Yo creo que esto de las amistades y de tener líderes, ¿no? Que me ayuden a mí, esto ha sido clave, ¿no? Desde pequeña, ¿no? He tenido como buena base de líderes y de amigos que estén a mi lado y ayudándome a crecer, ¿no? Y no dejar, ¿no? Los caminos de Jesús. Es algo que me ha ayudado mucho. Qué lindo, Yuli, lo que acabas de compartir. Sí, eso es muy importante, con quién te rodeas. En mi caso, eso también es muy importante, lo que has mencionado, pero también es importante, para mí, es el tener la comunión con Dios. A veces se me hace un poco difícil, ¿no? Si es que no estoy cerca de Él. Entonces, siempre cada día trato de alguna forma de acercarme a Él, ya sea escuchando prédicas, ya sea haciendo devocionales en la misma aplicación de la Biblia, ya sea no escuchando alabanzas, pero siempre estoy intentando todos los días acercarme un poquito más a Él, ¿no? Compartir un poco más de tiempo con Él, y eso me va a ayudar a mí a que cuando se presente una situación yo pueda inmediatamente poner mi mirada en Él y correr a Él, ¿no? Y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que estoy pasando por esto en este momento, pero no me voy a desesperar, sino que voy a entrar en una calma y voy a confiar en ti, ¿no? Yo sé que tú estás conmigo, que no me estás dejando sola en esto y que tú siempre quieres lo mejor para mí. Entonces, eso, conforme tú vas conociendo a alguien cada día más, como lo conversé en otra enseñanza que hice sobre la intimidad con Dios, yo creo que conforme tú te vas acercando y vas conociéndolo más, ¿no? Esa confianza en Él, ¿no? Ese amor, ese todo hacia Él va creciendo y creciendo. ¿Tú, Oli? Sí, sí, de hecho yo soy mucho de ver videos, como ver prédicas también, investigar, siempre paro viendo incluso cosas de ciencia, ¿no? O sea, cosas de ciencia que o sea, no son el fundamento de mi fe, pero me gusta investigar, ¿no? Me gusta saber, como dije al comienzo, cómo vas a tener fe en Dios si no sabes qué es lo que puede hacer Dios, ¿no? Entonces yo me empiezo a investigar, empiezo a leer, y esto me ayuda, ¿no? A poder usar más mi fe. Y bueno, hemos estado hablando ya acerca de qué es la fe para nosotros, hemos estado hablando de cómo crece nuestra fe, ¿no? Y ahora yo creo que una de las cosas más importantes es ¿para qué nos va a servir esto? ¿No? ¿Para qué nos va a servir la fe? ¿No? O sea, ¿en qué nos puede ayudar? ¿No? ¿En qué nos puede servir? Bueno, yo diría que la fe es muy importante, porque ahí en Isaías 30:15 hay una parte que dice, en la serenidad y la confianza está, dice, la confianza está su fuerza, ¿no? La confianza en Él, ¿no? Y la serenidad, menciona estas dos cosas, ¿no? La serenidad y la confianza. Entonces yo creo que ese es uno, porque hay un montón, ¿verdad? Hay un montón de cosas que podríamos decir acerca del para qué nos sirve la fe. Entonces en ese caso yo diría eso, ¿no? Es mi fortaleza. Yo diría, o sea, ¿para qué te sirve? ¿No? Para que tú puedas tener una comunión con Jesús. En Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No es difícil tener una comunión con alguien que no conoces o no crees, ¿no? Sientes una desconfianza, ¿no? Y es difícil poder vivir honrándolo si es que tú desconfías de esta persona o no crees, ¿no? No sé si te ha pasado que tú a veces crees o no crees en alguien, ¿no? Entonces es importante poder creer para tener comunión, ¿no? Entonces yo creo que la fe es como la base, ¿no? de todo, la fe, ¿no? Sin la fe prácticamente no podemos hablar de Jesús. Es tan importante, ¿no? Es tan importante, y es por eso tan importante nutrirla, alimentarla, llenarnos de cosas científicas, ¿no? También de su palabra,
de maravillarnos, ¿no? Hay una serie de cosas que podemos hacer para conocer más de Jesús y maravillarnos, ¿no? No solo conocer y ver cuál es el error, ¿no? O de repente hay un error por ahí, o un error en la Biblia, o algo dicen los científicos, ¿no? Sino como conocer y maravillarnos de todo lo que Él ha hecho. Sí, de hecho, creo que a veces caemos en la trampa de como que no, todo tiene que tener su respuesta, no, todo tiene que tener lógica. O sea, si tú nos escuchas hablando de fe, y quizás puedes pensar, ay, no, están creyendo algo que no pueden ver, que no existe, pero de eso se trata la fe, ¿no? De creer. O sea, hay una historia en la Biblia cuando Jesús le dijo, ven a Pedro, ¿no? Y Pedro dice que estaba en el medio del mar, ¿no? Y Pedro sacó un pie y lo puso en el agua. Y la lógica obviamente te va a decir, te vas a hundir, ¿no? Pero Pedro decidió, o sea, ¿qué le habrán dicho los demás personas que estaban ahí al costado? Los demás discípulos, ¿no? ¿Qué le habrán dicho? Pero te vas a hundir, Pedro, ¿cómo vas a ir? No, pero Pedro tuvo fe en el llamado de Jesús, porque Jesús le estaba diciendo, ven, y no importa la lógica, y él empezó a caminar. Entonces se trata de esto, ¿no? O sea, de creer a pesar de que no haya lógica, ¿no? Porque esto es fe, o sea, no tienes que entender, no tienes que saber, solamente tienes que creer. Y cuando crees, recién las cosas suceden allí. No, porque, y no esperes alimentar tu fe de la razón o de la lógica, ¿no? Se trata de creer, ¿no? Incluso para ser salvos, ¿no? Yo creo esto es lo importante, ¿no? La fe, número uno, nos sirve para ser salvos, ¿no? Una fe en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, yo creo que para cerrar, ¿alguien más tiene algo que añadir? No, solo con esa historia me haces acordar también al ladrón que estuvo cuando Jesús fue crucificado, y es la parte que le dice, ¿no? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me encanta la fe que tuvo este ladrón, ¿no? Que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tuvo fe, ¿no? Aunque estaba ahí como viéndole, ahí crucificando, viendo desangrándose, morir, pero él tuvo fe que era el Dios real, el Dios viviente, ¿no? Y es por eso que le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y eso es como que me escarapela toda la piel, ¿no? Y me encanta esa fe que tuvo, ¿no? Ahí cuando ya iba a morir, ¿no? En sus últimos momentos de vida, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no? Él responde, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Y es algo que, no sé, me encanta y no sé, me conmueve también. Sí, yo creo que ahí a todas las personas que están mirando ahora o que quizás van a mirar luego esta transmisión o este servicio, creo que es muy importante que quizás ahora no se escuchaba hablar nunca de Jesús, pero si lo has hecho y sientes que quizás estás un poco alejado de Él o quizás las cosas que estás viendo a tu alrededor te están ganando o le están ganando a tu confianza en Dios, solamente animarte, ¿no? Animarte a que sigas trabajando, a que sigas alimentando esa fe, esa confianza en Él, porque como mencionó Yuli, ¿no? Y también aparece en la palabra, ¿no? Él se agrada cuando tenemos fe en Él. Caramba, ¿no? Imagínate que cuando alguien viene y te dice, yo confío en ti, ¿no? Yo sé que te puedo contar esto, yo sé que si yo te cuento esto me vas a poder ayudar. Qué lindo, imagínense, ¿cómo te sientes tú cuando te dicen eso a ti? Imagínate a Dios, que es nuestro creador, que tú le puedas decir, tengo fe, tengo confianza, sé que en este mundo esto está pasando frente a mí en este momento, pero yo decido tener confianza en ti, yo decido creer en que tú, Dios, existes, en que sí, aunque no te pueda ver, existes y que estás conmigo y que me vas a sacar de esta o que me vas a ayudar o que me vas a dar lo que yo necesito para poder salir adelante. Entonces solamente animarlos a todos los que están ahí a que puedan seguir ejercitando el músculo de la fe día a día. Así es. Para terminar, ¿por qué no hacemos yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de empezar una vida de fe, ¿no? De empezar una vida creyendo en Jesús, ¿no? Y como dijo Karina, si tú estás viendo y estás como que allí y quieres empezar a creer el día de hoy,
Entonces, en Romanos dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón de que Jesús resucitó, de que fue levantado de los muertos, vas a ser salvo. Entonces, se trata de creer en el corazón. Entonces, si quizás tú estás viendo esta transmisión y quieres creer, entonces haz esta oración. No todos nosotros hemos hecho la oración y se trata de declararlo, ¿no? De poder expresarlo y decir que sí existes, Jesús, sí existe Dios, yo creo en ti. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan en esta oración? Entonces, si tú estás viendo, repite junto con nosotros esta oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos, no te distraigas de nada y hazlo con todo tu corazón, porque ese es el inicio de una vida de fe, un inicio de una relación con Jesús. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por, por salvarme. Gracias porque reconozco de que tú existes. Quizás viví alejado muchas veces, pero el día de hoy quiero acercarme a ti. Reconozco que tú me amas tanto, que has enviado a Jesús para morir por mí. Y Él ha resucitado y me ha perdonado de todos mis pecados. Sé que he cometido muchos errores y de verdad, Dios, te pido perdón por cada uno de ellos. Y sé que si el día de mañana o algún día me pasa algo, voy a estar contigo en el cielo, porque ahora creo en ti, porque ahora tengo fe en ti, reconozco en todo lo que has hecho por mí. Gracias, Jesús. Amén.